viejos, o más bien viejos ridículos, ¿sí? El queso Oaxaca con hocico, Donald Trump, ladró contra los mexicanos, pero Carmencita Salinas salió al quite. Esta noche nomino con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay! Con más de 100 millones de votos contra Donald Trump. Así es, y tendremos más reacciones por las acusaciones de Donald Trump, incluyendo las de Javier Alatorre. Perdón, me informan que no es Javier Alatorre, es Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. ¡Con el diablo adentro! San Luis Potosí fue la sede de un macro exorcismo para alejar al enemigo oscuro. Y nosotros platicamos con un poseso para conocer la verdad. Nunca saldré de aquí, que vive el reino de Satán. Y como decimos en mi casa y en mi familia, los posesos, pues hay que tratarlos como los monaguillos, por la espalda y con la estaca. Lágrimas de Chile. Sí, el seleccionado chileno Arturo Vidal lloró en una conferencia de prensa. Me cuesta mucho hablar, pero estoy muy avergonzado de lo que pasó. ¿De qué se arrepiente Arturo Vidal? De su peinado, de llorar con falsete. Descúbralo aquí en El Incorrecto. Estamos aquí en El Incorrecto una vez más. Yo soy Thalía. ¿Sí? Y yo soy Laura Zapata y te odio, perra. Es momento de mentar madres, momento que también conocemos como el de hablar de política. Un presidente idiota. Ese sería Donald Trump si ganara, ya que decidió lanzarse a la carrera presidencial ahí en Estados Unidos. Este hombre, famoso por ser rico, por tener un peinado horrible y por comentarios como este. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. ¿Cómo lo ven? Dijo eso en un país con más de 34 millones de mexicanos. Así de listo es este güey. ¿Sabes qué? Yo, la neta, sí veo a Donald Trump como presidente. Ya tiene todo para hacerlo. Ya le cae mal a medio mundo, dice estupideces públicamente, pero bueno. Donald Trump puede ser un desconocido para algunos de ustedes, así que aquí les tenemos una pequeña biografía, una reseña de su vida. Donald Trump es un hombre famoso por ser billonario, con su propio show de televisión, su propio juego de mesa y su propio libro de cómo volverse rico. Es un hombre sencillo y humilde. Part of the beauty of me is that I'm very rich. Let me tell you, I'm a really smart guy. Han comparado su ego al trasero de Kim Kardashian, pero él luce mejor en memes. Él solo quiere ser rico, pero no puede con la competencia. I don't feel so good when you mention Carlos Slim. Es un amante de los animales, aunque nadie sabe qué animal muerto tienen en la cabeza. Es muy rico, pero no tan rico como para contratar un buen estilista. Pobrecita. Ha sido tal su enojo que hizo esto por envidia a un buen peinado. Quizá no sea el mejor presidente, pero ¿quién no lo quiere de suegro? No, la otra hija. Esa. Y los mexicanos lo quieren tanto que le hicieron su propia piñata. I am really proud. I am really honored. Pues ahí está ya listo por si usted lo quiere agarrar a palos. Es un personaje verdaderamente enigmático, este Donald. No dije el pato Donald, dije el p*** Donald. Ese de ahí. Pero ¿por qué dijo lo que dijo? No sé si es política, racismo o estupidez pura, no lo sabemos aquí en El Incorrecto, pero por eso es uno de nuestros personajes favoritos. Bueno, y no se preocupen en sus casas porque aunque parece prácticamente imposible que Donald Trump gane las elecciones en los Estados Unidos, en caso de que esa desgracia cayera sobre el pueblo norteamericano, México ya tiene quien lo defienda. Y tenemos una exclusiva con este nuevo héroe de nuestro país. ¡Pégale al gordo! Sí, en el estado mexicano de San Luis, el regidor del municipio de Río Verde, que se llama Jafet del Castillo, fue mal mirado así por colegas y ciudadanos. ¿Por qué? Porque usó el dinero público para pagarse un tratamiento de reducción de peso. O, como Angeliquita Vale lo llama, ¿y eso qué es?
Fuentes del Incorrecto revelan que el regidor decidió usar el dinero para bajar de peso porque estaba tan gordo, que estaba comenzando a generar su propio campo gravitacional. Y nosotros tenemos un enlace ahora mismo con este regidor de Río Verde para que nos explique sus razones. Adelante, regidor. Buenas tardes, señor del Castillo. ¿Qué lo llevó a malgastar el dinero de los mexicanos? Pues la salud, hijo. El regidor tiene que estar bien sanote para gobernar a su pueblo. Oiga, pero yo me imagino, señor regidor, que había muchas otras cosas en las cuales podía usted gastar ese dinero público, por ejemplo, en arreglar las calles y tapar los baches o algo útil. Pues sí hay muchos baches, pero miren nomás qué cinturita mecano, hombre. Ah, no, pues sí. ¿Quién es Talía, hombre? Disculpe, señor regidor, pero siento que usted no ha visto lo que en realidad importa en este asunto. Claro que lo he visto, sí, con tremendo barrigón hace 15 años que no me lo veía. Se lo juro que ahí sigue. Si cuando me lo volví a ver dije, ah, chirrión, o estoy más alto o lo tengo más chiquito de lo que me acuerdo. Gracias, señor regidor. Además, me temo que es todo el tiempo que tenemos. ¡Qué tipejo! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, es momento de hacer como Cantinflas y darle la vuelta al mundo. ¿Estás bien? Sí, se vienen del más allá. ¿Eh? Sí, bueno, en China, una supuesta casa embrujada resultó ser ¿Un qué? prostíbulo. Ah, una casa de citas. Sí. Ya. La confusión tiene sentido porque, bueno, las prostitutas y los fantasmas tienen muchas cosas en común, ¿no? Los dos salen de noche, los dos gimen, ambos abundan en los hoteles de mala muerte, son prácticamente lo mismo. Bueno, el problema empezó cuando llegaron reportes de los vecinos que se quejaban de ruidos raros, de siluetas que se movían y de mucha actividad durante la noche. El misterio se acabó resolviendo cuando la policía entró al lugar y encontraron en el piso un condón tirado. Lo cual me consuela, porque al menos sé que los fantasmas están teniendo sexo con protección. Bueno, pero un condón en la puerta no es prueba suficiente para saber si es un prostíbulo, una casa embrujada, el cuarto de la estaca. Por ejemplo. Así que para profundizar en este tema tenemos un enlace desde más allá. Adelante. ¿Quién está ahí? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Qué onda, guapa? Pues como que andas buscando, ¿o qué? Bueno, ¿sabe qué? En realidad solamente queríamos platicar con usted, prostituta fantasma. O sea, por platicar también cobro, ¿eh? ¿No quieres que mientras te vaya haciendo un Gasparín? ¡Ah, caray! Oye, perdón, dame un segundo. ¿Cómo es un Gasparín, oiga? Es bien amigable, pero sí te saca el miedo. No, ¿sabe qué? Aquí en televisión no podemos hacer eso, pero más bien, ¿no podría contarnos, por favor, cómo es que un prostíbulo, una casa de citas está embrujado? No, pues para platicar, ¿por qué no van a rescatarte y boleras? Ya que te puedo hacer el sexto sentido. El Scooby-Doo que va sin máscara, les hago una llorona. El jinete en la cabeza, la mano fantasma, la atravesada de paredes. ¡Wow! No, se está yendo, la estamos perdiendo. Oiga, pero espéreme, ¿sí va a haber Gasparín o no? El estaca quería ver Gasparín. Ya la perdimos y lo peor es que no nos dijo cuánto cobraba por sexo fantasma. Así que ahora es hora de hablar mal de la vecina sin que ella se entere. Hablemos de... escándalo racial. Así es, en la ciudad de Spokane, ¿cómo se llama? Spokane, Washington, allá en Gringolandia, una activista supuestamente afroamericana ha sido acusada de ser en realidad una mujer blanca. Algo que también es conocido como hacer un Michael Jackson en reversa. Bueno, esta mujer que se llama Rachel Dolezal se refiere a sí misma como una persona transraza. O sea, que no se identifica con su raza biológica, sino con otra, en este caso con la raza negra, afroamericana. Igualito que los reggaetoneros, que creen que son raperos los señores. Pero los papás de esta muchacha aseguran que es tan blanca que tiene ascendencia sueca, checa y alemana. Y nada puede ser más blanco que eso. O sea, tan blanca que la cocaína de Diego Armando Maradona dijo, che, pero si es más blanca que yo. Bueno, ahora tenemos un enlace con un grupo de jóvenes transraza
que apoyan las acciones de esta mujer. Adelante, jovencitos transraza. Gracias, Joaquín. Nosotros, como el primer movimiento de apoyo a las personas transraza en México, estamos muy orgullosos de ser un grupo tan diverso. Oiga, ¿pero a qué se refieren con ser un grupo tan diverso si lo único que veo son puros niños fresas y blanquitos? Mira, Joaquín, la raza no está en el físico, eso es un estereotipo. La raza está en la mente, o sea, visiblemente tú me identificas como una atractiva mujer blanca a la que te gustaría invitar a este bar. Y, o sea, no te culpo, pero aquí adentro soy un jefe indio nativo americano que se llama Caballo Dorado. How? Ok, oiga, eso que está haciendo es terriblemente racista, estúpido e inapropiado, ¿sabes? Sí, sí lo es. O sea, claro que no. O sea, sería inapropiado que lo hicieras tú. Pero yo sí puedo porque soy un nativo americano. Es como con los gays, que entre ellos está bien decirse pasiva. ¿Pasiva? No, yo no estoy muy seguro de eso, pero dígame, ¿cómo empezó este movimiento? ¿Alguien que me pueda responder, por favor? Con mucho gusto te saludo, Joaquín. Mi nombre es Shaniqua LaChance y racialmente me identifico con una mujer afroamericana. A ver, pero ¿de qué habla? Pero si hasta un ciego puede ver que usted es un hombre rubio y caucásico. O sea, ¿quiere decir que además de ser transraza son transgénero? O sea, ¿qué onda con tus prejuicios, Joaquín? Ser transgénero es tan de hace 2 semanas, lo de hoy es ser transraza. O sea, hello. A ver. Antes de seguir, una pregunta para la persona esa que tiene los brazos abiertos ahí atrás. ¿Con qué raza se identifica o qué está haciendo? O sea, Joaquín, él no te puede contestar. ¿Por qué? Él es nuestro líder, Patricio, y se identifica con una estrella de mar, y esas no hablan. Lo que pasa es que él es transespecie, muy avanzado para ti. Transespecie como el Bester Gordillo. Ahora todo hace sentido. Muchas gracias, jóvenes transraza, transgénero, transespecie, Bueno, lo que sea. que se vayan, pero nada más una cosa. Gracias. Una pregunta a tu comentario. El Bester Gordillo no es trans nada. Nada más es tranza, la maldita vieja ratera. Tranza nada Es más. trans. Y ya. Ok, ¡fuera, Satanás! ¿Sabes qué? Yo creo que ya es muy tarde para eso, pero aprecio mucho que me quieras ayudar, pero ya no va a funcionar. Ojalá fuera así, pero bueno, me refiero al macroexorcismo que se llevó a cabo en la ciudad mexicana de San Luis Potosí, en donde el cardenal Juan Sandoval Íñiguez encabezó un rito para alejar al enemigo, y por enemigo ojalá se hubiera referido al Piojo Herrera. Bueno, la oración tuvo lugar en la Catedral Metropolitana y fue a puerta cerrada. Lo que da a pensar que más que una congregación, lo que había ahí dentro era un culto que se baña en sangre de palomas blancas durante la noche. Pero bueno, mejor vamos en directo con nuestro reportero Pablo Cue, que se encuentra en las inmediaciones de otro macroexorcismo. Adelante, Pablito. Gracias, está acá Eduardo. Me encuentro aquí con Rosy Osborne, uno de los asistentes a este macroexorcismo. Cuéntanos, Rosy, ¿cómo te va? Muy emocionado, Pablo, muy emocionado, un poco agitado por el demonio que traigo adentro, pero con todas las ganas de sacármelo. El demonio también, por supuesto. Eres un Rosy. Oye, cuéntanos, ¿cuál es la finalidad de este macroexorcismo? Nunca saldré de aquí, que vive el reino de Satán. Caray, ¿estoy hablando con el demonio o con Rosy? No, soy Rosy. Lo que pasa es que a veces... Lucifer, Belzebú, Pepillo, Oriquet. Voy a traer el pelo suelto. ¿Pero dónde están los curas? ¿A qué hora empieza todo? ¿Cuál es el itinerario? Bueno, primero escuchamos a las 7 a los enanos de la oscuridad, luego a las 8 a las malvadas monjas de las tinieblas y finalmente a las 9, Reik. Wow, y me imagino que el evento que culminará esta noche será el macroexorcismo. Así es, primero la música y después... Regresamos al estudio con ustedes, chicos. Que ni ponga esa cara, Pablito, que peores cosas te han caído en la cara. Pero bueno, hay que pensar en la pobre Rosy. Porque una cosa es que se te meta un demonio, pero que se te meta el espíritu de Isa González, ¡chale! ¡Chale! Sí, pobre güey, además va a tener que gastar muchísimo en cirugías. En entrevista para los medios, su santidad mágica, Gustavo Rodríguez, declaró que no acatará la más reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala el matrimonio igualitario y dijo: sabemos que podemos ir a la cárcel si alguna pareja decide casarse por el civil, pero nosotros no les vamos a dar la bendición. Bueno,
Yo no estoy muy preocupado, ¿no? Si no los han metido a la cárcel por abuso de menores, dudo muchísimo que los encarcelen por no casar a los homosexuales. Pero bueno, tenemos en exclusiva imágenes de una de las misas de su santidad, Super Saiyajin Gustavo Rodríguez, obispo de Nuevo Laredo. Y ahora pasemos al siguiente tema. El matrimonio homosexual es una verdadera aberración. Es algo que Satanás mismo concibió en las entrañas del infierno para que el hombre deje de tener hijos, que crezcan y adoren a Dios. Sí, amén. Ah, no, una disculpa. Ese texto es mío. Era una tarjeta de cumpleaños que escribí para mi sobrino Esteban. Pero de todos modos su alma está condenada, no se fijen. Y ahora sí, nuestro siguiente tema. Casar homosexuales. Ah, casar homosexuales está bien. Sí, está bien, hijos míos. Casarlos con escopeta, con arco y flecha, con granadas, con cuchillos, como puedan. ¡Acaben con ellos! Sin embargo, casar a los homosexuales, unirlos en matrimonio, es un acto aberrante que yo jamás cometeré. Y no me importa si algún día las leyes de este país buscasen obligarme a hacerlo. Os sentencio, hijos míos, que prefiero ir a la cárcel. ¡Sí! ¡Hazme un hijo católico! Prefiero comer engrudo del suelo. Prefiero comer inmundicia y desperdicio del suelo de una celda fría que unir a los homosexuales en matrimonio. Yo sé que de esa manera tendré conmigo el calor de Jesús. Amén. Sí, Jesús, mi compañero de celda. Jesús, te extraño. Hijos míos, estoy dispuesto a ir a la cárcel por mis creencias. Métanme a la cárcel. Quiero ir con Jesús. Que me metan a la cárcel, he dicho. ¡A la cárcel! ¡Métanme a la cárcel, alguien! ¡Jesús, voy a por ti! ¡Ah! Como pueden ver, este hombre está dispuesto a vivir de rodillas en la cárcel, rodeado de hombres pecadores. ¡Wow! Eso es convicción. ¿Sabes qué, hermano? Que Dios te bendiga. Sobre todo mientras trapeas las regaderas con la lengua en la cárcel. Hashtag, que Dios te bendiga. Pero bueno, hay que pasar ahora a las noticias que son como el paquete de Enrique Garay. ¡Saquen el arco iris! La empresa Honji tiene un nuevo producto para todos aquellos que gustan de arruinar íconos de la infancia con sus perversiones sexuales. Es la muñeca inflable de Mi Pequeño Pony. Sí. También conocido como Mi Pequeño Porny. Aunque fuentes revelan que en México la muñeca se va a llamar la Pony Gorda. Y sí, ¿eh? ¿Te cae? En una galaxia muy lejana conocida como China, proyectaron Star Wars por primera vez después de 38 años de su estreno. Y a pesar de que la pasaron en su formato original, ellos la vieron en widescreen. Ay, se me metió algo en el ojo. Va a estar en chino que transmitan este programa en otros países, pero bueno. ¡Sexo gratis! Para protestar contra los impuestos altos, un burdel en Austria, donde la prostitución es legal, está regalando la entrada, los tragos y el sexo. ¿Todo gratis? Todo es gratis, nada cuesta. ¿De veras? Pues yo creo que... ¿Pero entonces qué estamos haciendo aquí, güey? Bueno, ustedes no se vayan, que tendremos una sorpresa de Julio César Chávez en los deportes. Y yo les hablaré del trasero de Thalía en espectáculos. Pues yo voy a mostrar a una conductora venezolana que se desnuda en los deportes. Pues yo voy a tener gatitos súper tiernos en la sección de espectáculos. Pues yo voy a tener gatitos más tiernos. México irá a la luna en 2017, pero el incorrecto ya se adelantó. No te lo pierdas.